Para eso es necesario que espacios como estos, para conocer que sí hay una sanción y el delito se llama ciberacoso. Porque todos buscamos alcanzar justicia. Usted tiene derecho. Y le damos la bienvenida a nuestra invitada María Guzmán Coveñas, abogada experta en Derecho Informático y de Familia. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muy buenas tardes. Muchas gracias por tocar esos temas muy importantes. Muchas gracias. Se habla mucho de las redes sociales, ahora que estamos en una civilización donde todo es digital, donde hay mucho contenido en todas las redes, Facebook, Instagram, TikTok y demás. Queremos hablar sobre el hate. ¿Quiénes son los haters y qué dice la ley peruana sobre el acoso en las redes sociales? Interesante porque el hater es una palabra que se ha normalizado. Sí. ¿Y qué significa? Esta palabra viene del inglés, que significa el que odia. O sea, un hater es un odiador, una persona que causa un mal. Y muchas veces los influencers o aquellas personas que tienen redes sociales se sienten orgullosos de tener haters, sí, cuando ello es en sí un delito, el delito de acoso, como usted señala. Incluso se pueden manchar honras, se puede difamar a cualquier persona por las redes sociales sin ninguna responsabilidad. Para eso es necesario que espacios como estos, para conocer que sí hay una sanción y el delito se llama ciberacoso. Ahora, esto también puede ocurrir con las parejas, ¿no? Cuando uno termina una relación, luego es víctima de algunas indirectas por las redes sociales. ¿Cuándo eso ya pasa de un mal momento a ser un delito o a buscar ayuda profesional? Aquí hay que hacer una división. Cuando son parejas, es decir, o exparejas, es un acoso. Cuando se da dentro de un ambiente laboral, es un hostigamiento. Ambos son figuras que son sancionadas tanto por el Código Penal como también por la Ley de Violencia Familiar, porque si han sido exparejas o han sido parejas o tienen hijos en común, también se aplica la norma. Claro, porque incluso estos problemas, estas peleas con tu pareja ya saltan a la virtualidad y comienzas a ser víctimas de insultos por redes sociales, de difamación, incluso hay amenazas de difusión de contenido privado. Así es que se ha tolerado, nuestra construcción social ha tolerado y ha romantizado el acoso. Es una muestra de amor, que si no te enamora otra vez, si se está acosando es porque le interesas, dale una oportunidad. Entonces tenemos que concientizar a las damas, a las mujeres, a los niños, a las personas vulnerables, que no puede haber un enamoramiento si de por medio te causa una sensación de disconformidad. Segundo elemento, que es un acoso, es no permitido. No le permites a esta persona que ingrese a tus redes, no le permites que converse o que te envíe mensajes. Y tercero, que te va a causar un daño que va a cambiar tu situación. Es decir, vas a tener pánico, vas a tener temor. Y también se da el acoso en ambos géneros. ¿Y existe algún precedente en la historia de la justicia peruana de que alguien haya sido sentenciado por acoso en las redes sociales? Claro que sí. Ha habido acosos, sobre todo en la época de pandemia, donde alumnos molestaban a sus profesores. Alumnos con alumnos dentro de las universidades. Y hay que tomar en cuenta que si son adolescentes, las universidades están en la obligación de brindar esa asesoría, ya que ellos podrían ser un primer filtro para evitar que lo que va a continuar del acoso, que es el hacer un daño, porque la persona comienza a acosar porque considera que esta pareja o expareja es parte de él. Entonces considera que es su pertenencia y como no permite esa sensación de que ya se terminó la relación, va a continuar y puede terminar en una figura del feminicidio. Claro, incluso puede ser un precedente para la evolución de la violencia, ¿no? Primero te acoso por las redes sociales, luego físicamente y sabemos cuál es el destino final. Si revisamos las sentencias de violencia familiar, vamos a ver que todo se empezó con un acoso. Claro, es ahí donde chat, ¿no? Con amenazas, te voy a matar, te voy a hacer eso, te voy a hacer lo otro, soy bien, o tu perfil, tus redes sociales. Así es, y no es necesario que sea constante, basta que sea una sola vez. Muy bien, doctora, vamos a habilitar líneas telefónicas 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. Hoy hablamos sobre el acoso, el asedio,
en las redes sociales. Ellos son considerados como los haters en la civilización digital, así que es bienvenido de poder comunicarse aquí en Radio Exitosa en la secuencia Usted Tiene Derecho. 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. Las mujeres siempre denunciamos, para los caballeros es mucho más complicado por toda esta construcción social de lo que es el machismo, ¿no? Exacto, y hay estudios que demuestran que justamente es el varón el que empieza el acoso porque no tiene dónde desfogar esa impotencia de haber sido rechazado. En cambio, las mujeres tenemos grupos sociales donde podemos conversar. Entonces, una de las indicaciones es que rompamos el silencio, ¿no? Conversar. Y si se da la oportunidad de denunciar, hay que hacerlo, pero hay que estar preparado también para ese tema. Casi la mayoría no denuncia. Claro, porque uno normaliza que seas víctima de muchas difamaciones por las redes sociales. ¿Cuándo es el momento de poder denunciar? ¿Cuándo ya un comentario por las redes sociales ya pasa los límites de la ley? Claro. En primer lugar, tenemos el punto de partida de todos nosotros es la dignidad de la persona. Entonces, hay que ver los delitos informáticos desde una visión de género, porque una cosa es hablar de una institución, quejarse de una institución, hablar mal de una institución o hablar mal de un ser humano. Entonces, cuando el ser humano es puesto en tela de juicio y más aún la honra de una mujer, este es un instituto protegido por el Estado. Las mujeres, los niños, los ancianos merecen atención y se configura acá el delito de acoso cibernético. Muy bien, doctora. Le pido por favor que se ponga los audífonos y hay que recordar que el acoso, la agresión no tiene género. Pueden ser las víctimas los hombres como las mujeres. Hola, muy buenas tardes. Hola, Katiuska. Buenas tardes. ¿Cómo está? Mucho gusto, bienvenido. ¿Cuál es su pregunta? Buenas tardes, para la doctora. Una consulta. Yo he sufrido un tema de lo que están hablando de una expareja, de acoso, de ciberacoso. Incluso utilizó también las redes de la empresa donde trabajo. Y, bueno, yo traté de denunciarlo y lo primero que recibí de la policía fue una burla. Se comenzaron primero a reír de mí, me dijeron que es posible que permitas que te pase esto, bla, bla, bla. A las finales, yo lamentablemente tengo que decirle a las personas que eso quede en nada. Porque ella simplemente cambia de, la bloqueo, cambia de cuenta, cambia de WhatsApp, no sé cómo hace para tener tantos números, pero continúa. Y ha quedado absolutamente en nada. Ni siquiera se elevó a la fiscalía y no ha pasado absolutamente nada con el tema. Interesante y gracias por su testimonio. En primer lugar, hay una línea de ayuda, tanto para mujer, para hombre, que es la línea 100, que es del Ministerio de la Mujer, ¿no? Esa línea 100, donde te va a atender un psicólogo. Primer precedente. Segundo, en el derecho se necesitan los suficientes medios probatorios para inculpar a una persona. Entonces, si es a través de redes sociales, tenemos la mayor cantidad de pruebas. Lo primero que tenemos que hacer es guardar los mensajes o en todo caso compartirlo con alguien, compartirlo con un grupo, que hayan testigos, grabar las informaciones. Y hay algo muy importante que las fiscalías tienen que hacer y las personas que denuncian es solicitar la contratación de esa prueba frente al fiscal con el celular prendido, porque si lo envía como imágenes, como documentos, en papel no va a tener el efecto y por eso se archivan estas denuncias. Claro, porque bueno, seguramente alguien dirá, bueno, simplemente ese es el bloqueo de la persona, ¿no? Pero cuando una persona está obsesionada y un problema detrás, se va a crear 1000 cuentas. Claro que sí. Y va a usar cualquier estrategia para difamarte. Así es. O para afectarte. Empiezan por teléfono, mensaje de texto, Facebook, redes sociales. Es por eso que está sancionado con penas de 2 a 5 años, como por ejemplo lo que mencionó, la difusión de material íntimo sin consentimiento. Es una amenaza frecuente de las parejas, ¿no? Bueno, terminaste, entonces voy a destruir tu imagen filtrando algún video íntimo. Así es, y también... Y es un delito. Y es un delito que tiene agravantes, como los mencionamos. Muy bien, doctora. Vamos con la siguiente comunicación, 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. El acoso por redes sociales, el hate por las redes sociales, no tenemos que normalizarlo. Pasa con las parejas, pero también pasa con personas que ni siquiera conoces, que hacen videos en tu contra o dan información falsa. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Cómo está? señorita. Me saluda Dante Vega. Hola Dante, cuéntanos. Quería acotar una opinión en base a lo que vengo escuchando. El ciberacoso debe ser tratado o acoso o ciberacoso
debe ser tratado de igual manera para varón o mujer. Cuando la profesional hace hincapié en que un sector es más vulnerable al otro, hace una diferencia que no debería de existir, porque precisamente esas diferencias hacen que cuando, por ejemplo, yo varón voy a denunciar un ciberacoso en redes sociales, la policía se burle, la policía diga, ¿sabes qué? Oye, ¿qué haces acá? Un par de comentarios en YouTube o en TikTok no te pueden hacer tanto daño psicológico o no pueden mellar en tu desarrollo de tu actividad productiva. Muy interesante, porque hay que recalcar que esta distinción de persona vulnerable lo hace la Constitución en el artículo 3, cuando considera persona vulnerable a la mujer, al niño y al anciano en situación de desprotección. La ley es la ley, inclusive el delito de feminicidio, y muchos dirán, pero ¿por qué no hay una ley de homicidio, no? En este caso, no se puede, existe la flagrancia, es decir, tiene que denunciar inmediatamente, y la pena va inclusive hasta 4 años y puede ser efectiva, cumpliendo hasta 7 años si es que hay daños emocionales, morales. Por eso es necesario que se denuncie para que el fiscal otorgue las medidas de protección, de alejamiento, y posterior a la sentencia exista la obligación de ambas partes, tanto el acosador como la víctima, de acudir a la terapia, que es muy importante. Son 15 meses de terapia o 15 sesiones, dependiendo de cómo se maneja. Y tiene que darse un informe final. Doctora, hay una serie basada en hechos reales que ha sido premiada con varios Emmys, Bebé Reno, donde habla sobre una mujer que lo acosaba. Este comediante fue a la comisaría con los mensajes que le enviaba y demoró muchísimo en que ella sea apresada. Recién cuando ella lanzó una amenaza de muerte es que ella se apresaba por la policía. O sea, no solo pasa en el Perú, pasa en todas las partes del mundo, que cuando un hombre, un caballero dice soy acosado, se burlan. Claro, entonces tenemos que trabajar todos para cambiar este constructo social, patriarcal, de que el hombre no debe sufrir. El hombre también sufre, es un ser humano igual que nosotros. Incluso, doctora, si las acusaciones van en contra de tu imagen y tú trabajas con tu imagen, también hay una afectación económica. Con una afectación profesional. Entonces hay que enlazar bien los tipos de denuncias. Recuerden que si tienen un tema de denuncias de delitos informáticos, tienen que ir a la DIVINDAD, que es la División de Delitos de Alta Tecnología, no a una comisaría donde quizás no haya personas que estén tan capacitadas de dar esa información. Entonces recomiendo que vayan aquí a ANI España a poner su denuncia en el segundo piso de la DIRINCRI, porque es un delito informático. Muy bien, doctora, seguimos recibiendo más llamadas, 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. Hoy hablamos sobre el ciberacoso entre parejas y en general, ¿no? ¿Qué es lo que dice la legislación nacional sobre los haters, los odiadores en redes sociales? Hola, buenas tardes. Aló, señorita, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenida, le escuchamos. Felicitaciones sobre todo por el tema, señorita. Y le quería preguntar, mire, yo soy jefa de una clínica, que soy química farmacéutica, pero acá tengo una subalterna que cuando yo le digo pues por su trabajo que no está haciendo muy bien, entonces ella siempre me amenaza, me dice que me va a denunciar por acoso, pero lo único que estoy haciendo es resaltar el trabajo que ella no hace, o sea, no es personal, no es que yo le tenga una tirria, no, sino mi pregunta va, ¿puede la señora acusarme de hostigamiento? Porque no se trata de hostigamiento personal, sino se trata de trabajos que la señora no hace. O sea, es la que me representa, o sea, la que es mi subalterna. O sea, yo soy la jefa de farmacia, pero ella es mi subalterna. Entonces, yo siempre digo, no, pero ¿por qué tú no haces tu trabajo para que no te llamen la atención? Pero la señora es demasiada altanera, no sé cómo liar con ella. Yo a mis jefes ya me he quejado, mis jefes me dicen que le tenga paciencia, es muy problemática. Una consulta antes que corte. ¿Cuáles han sido las medidas de comunicación que ha tenido con esta subalterna? ¿Le ha presentado un memorando? Claro. ¿Llamada de atención por escrito? ¿Correos? Justamente yo tengo varios correos que yo le llamo la atención, pero y mi jefe me dicen, yo le digo voy a mandarle un memo ya, entonces mi jefe me dice no,
téngale paciencia, la señora es problemática, no hay que poner por ese lado. Entonces yo ya no sé qué hacer, o sea, la señora es demasiado complicada, no se puede, o sea, más bien ella parece mi jefa en vez que yo. Claro, mire, Entonces, yo he visto casos así donde se ha solucionado a través de la capacidad de resolver ese conflicto del jefe de personal o del administrador. Entonces usted converse previamente e invítele a una especie de mediación para poder llegar a fin a ese conflicto que tanto daño le están haciendo, no solamente a ustedes, sino también a los pacientes y a la institución del sector de salud, que suficiente males tiene. Muy bien, muchas gracias. 12:23, esta es la secuencia. Usted tiene derecho de Radio Exitosa. Lo que decía nuestro oyente era muy interesante porque a él le cuestionaban qué daño te puede hacer un comentario, videos por las redes sociales. Si eres una persona depresiva o una persona sensible y recibes una ola de malos comentarios por redes, ¿podría afectar tu salud mental? Claro que sí. Claro que sí, porque una cosa, dependiendo de la personalidad, y segundo, la misma ley dice, te causa un daño en tu actuar diario. Es decir, algo ha cambiado de ti y eso es lo que va a probarse al momento de hacerse los peritajes, inclusive en la audiencia de violencia. Para recalcar, sí se puede denunciar, pero te necesitan pruebas. Entonces, todo ese bagaje de correos que tiene nuestra oyente creo que les va a ayudar mucho en su defensa. Muy bien, vamos con la siguiente comunicación. Estamos conectados aquí en Radio Exitosa, en Lima y Callao, 95.5 de la FM. Hola, buenas tardes. Doctora, muy buenos días. ¿Cómo está? Lo escuchamos con su pregunta. Quería hacer una consulta al especialista. Quisiera saber cómo podríamos tomar esto de, por ejemplo, cuando hay acosos, como esta persona que estuvo, que cuando la acosaron de que era muy gordita, que una cantante, y se suicidó, ¿no? Perdón, se fue a hacer un mejoramiento de su personalidad y al final falleció en una clínica, ¿no? Entonces, ¿cómo tratar eso? Y lo otro, no sé si sería un ciberacoso esto de las ventas telefónicas que a veces llaman todos los días por teléfono y además por correo nos abundan de mucha publicidad. No sé si será algún ciberacoso también. Esas dos preguntas, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenas preguntas. Muy buenas preguntas. Mira, la primera pregunta, ¿existe un respaldo por las plataformas de las redes sociales? Entonces, si le acosan por Facebook, repórtelo, WhatsApp o cualquier Instagram, hay que reportar, primer punto, para que se observe esta red social a quién se ha dado este servicio y se bloquee, porque tiene unas reglas de conducta también las propias redes sociales. Segundo punto, mencionó sobre el acoso de algunas empresas. Así es, por llamadas telefónicas. Bombardean por llamadas y por correos electrónicos. Claro, ese es el famoso spam. Demasiado. Que hay visual, porque vamos por la calle, aparece, a veces ocasiona un accidente automovilístico. Hay auditivo, como es el caso de las llamadas. Y sí, desgraciadamente es un vacío jurídico porque no está sancionado. Pero lo que tiene que hacer es bloquear su podríamos celular. también hacer la denuncia. Siempre y cuando sepamos dónde, qué empresa, qué call center, porque cuando nosotros llamamos, dice este teléfono no existe. Entonces yo lo que hago es esperar que llamen y después confirmo. Todo bloqueado para que sale spam, ¿no? Pero a veces te puede perder una buena llamada también, ¿no? Claro que Entonces yo le recomiendo que llame, confirme que no es, lo bloquea. Gracias a nuestra invitada, la doctora María Guzmán Coveñas. ¿Dónde podemos ubicarla, doctora? Claro que sí, me encuentran en TikTok como abogada de familia y pueden escribirme cualquier consulta al correo consultoriojuridicoguzman@gmail.com y mi teléfono es 992718 por WhatsApp. Estoy contestando todas las llamadas. Muchas gracias. Son las 12:26.